A continuación, hombres y mujeres que han hecho un trabajo extraordinario por los enfermos con padecimientos raros en México. Entrevistamos a solo algunos de ellos, o sea, faltan otros más, pero aquí están. Hablamos con ellos de cosas que nos importan a todos y fueron tan amables, tan gentiles en ser receptivos y contestar las preguntas muy amablemente. Estamos muy agradecidos con todos ellos. A nombre del proyecto Pidiendo Deseo México y la FEMEXER, gracias. Es un gusto para mí saludar a un muy querido amigo. Él es el hombre joven en estos asuntos de los enfermos con padecimientos raros. Es un impecable trabajador por nuestras causas, un profesional en toda la extensión de la palabra. David, preséntate tú mismo. Te lo pido de la manera más atenta. Híjole, pues después de esta introducción, la verdad es que, ¿cómo presentarme? Muchas gracias, Tocayo, por la invitación. Pues yo soy David Cervantes, soy médico genetista y soy genetista encargado del servicio de genética del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Y bueno, trabajo ahí desde hace pues 10 años. Inicialmente me entré a entender las enfermedades raras por la doctora Juana Inés Navarrete y actualmente pues estoy a cargo de este servicio. También pues me dedico a la docencia, tanto pública como privada, y también pues hago algo de práctica privada. Esos son lo que yo diría de mi formación como genetista, pero bueno, además pues siempre interesado en que las enfermedades raras tengan un lugar y estén siempre presentes en la cabeza de los médicos, tanto en formación como ya formados. Yo te agradezco mucho que nos hagas el favor de estar hoy con nosotros porque hay una condición que guardan las enfermedades raras que tiene que ver con cuántos realmente se interesan por ellas de los profesionales de la salud y cuántos realmente las conocen, porque una cosa es interesarse por ellas y otra cosa es conocerlas. Cuando yo he en el pasado platicado con gente que se dedica a esto desde hace mucho tiempo, nos decían que los hombres y mujeres dedicados desde hace años al asunto de nuestros enfermos se estaban haciendo viejos. Y eso es cierto. Los quizá 20 más destacados hombres y mujeres que se dedican a esto y que yo conozco desde hace muchos años se están volviendo viejos. En promedio, escucha este dato que es un dato singular. En promedio tienen 62 años, en promedio. Hay unos más grandes, de más de 70 años, hay otros de menos de 60 y hay unos cercanitos a los 80. Bueno, ¿qué tan importante es que tú estés en el grupo de los que sí conocen, de los que sí trabajan, de los genetistas importantes de México? Es fundamental. Tu trabajo en Pemex es inigualablemente fundamental, porque esa institución tiene uno de los procesos más acabados en cuanto a la atención de los pacientes con enfermedades raras. Su tamizaje neonatal es el mejor que hay en México. Y bueno, yo quiero expresar que todo lo que a continuación conozcamos acerca de lo que tú entiendes por la actualidad de las enfermedades raras, sea algo que la gente pueda escuchar. Te vamos a dejar en grabación durante marzo, abril, mayo, junio, para que la gente te escuche, pero también te conozca. Entonces, Tocayo, te pido que en esta parte nos des tu impresión acerca de el escenario que viven hoy mismo las enfermedades raras en tu institución y en México. Por favor, Tocayo. Pues bueno, hablar de enfermedades raras en México es hablar pues justo de esta historia y transición, porque lo que, digamos, pide un deseo, Femexer ha hecho y a lo largo de esta
digamos, historia, no se podría entender las enfermedades raras sin la participación de ustedes. Yo creo que hay tres puntos importantes que son los médicos que justamente digamos, se interesan, pero además tienen pacientes y se preocupan por ellos con enfermedades raras, las asociaciones civiles y definitivamente pues el propio paciente en sí que vive esto y sus familiares alrededor, ¿no? Yo creo que esta triada hace que pues se haya pues impulsado desde los principios, pues digamos, de la tecnología, que pudiéramos poner tal vez un punto con el proyecto del genoma humano hasta nuestros días. Es decir, en estos 24 años, la genética ha crecido brutalmente y el conocimiento de la genética y de otros especialistas, pues ha sido fundamental. En México somos pocos genetistas, estamos hablando de alrededor de unos 300 a 400 genetistas en todo el país, ¿no? Somos de las especialidades, pues tal vez más restringidas, más selectas. Hay estados de la República que solo tienen un solo genetista. Y eso hace que el paciente, pues si calculamos la frecuencia de una enfermedad, que a veces estamos hablando de 1 en 100,000 a 1 en 1,000,000, con el que tengan acceso a un médico que se encargue de buscar y de atender estos padecimientos, pues evidentemente es una disparidad importante. Y no todos esos genetistas trabajan además en lugares, en instituciones públicas que pudieran tener acceso a los pacientes. Muchos de ellos se dedican a la industria, muchos de ellos se dedican a la docencia, es decir, no hay, digamos, a nivel general, pues tal vez este acceso que se podría tener. Definitivamente las instituciones de salud grandes del país cuentan al menos con un genetista, pero generalmente está centralizado, es decir, está en la Ciudad de México y eso pues toca a instituciones como el IMSS, el ISSSTE, las mismas hospitales afiliados a la Secretaría de Salud. Ese es el panorama, inclusive en los estados, en las secretarías de salud estatales, pues a veces ni siquiera hay un genetista dentro de la plantilla o está en otra posición que no es la que corresponde al genetista. Ese es como el panorama general de lo que veo en México con respecto al recurso humano y a la enfermedad. Nosotros en Pemex, pues hemos tenido la fortuna de crecer, aunque evidentemente somos un servicio de genética pues relativamente pequeño, porque pues igual que ocurre en la mayoría del país, pues nosotros concentramos toda la genética de los pacientes de Pemex en la Ciudad de México. Entonces, las instituciones, digamos, los hospitales regionales y los hospitales generales que tienen pacientes, suelen referir al Hospital Central Sur de alta especialidad, que es el hospital de tercer nivel, al servicio de genética a los pacientes que tienen algún padecimiento. ¿Cómo llegan los pacientes de genética a Pemex? Pues generalmente llegan pues referidos de un especialista que se encuentra en un hospital de segundo nivel digamos, por alguna situación, como ya comentabas, tal vez un positivo del tamizaje neonatal o tal vez por algún antecedente de algún familiar que ya se conoce que tiene una enfermedad genética. Nosotros en el servicio pues somos 3 personas, yo encargado del servicio, el doctor Sinue Díaz adscrito y la bióloga Gaitán que es la citogenetista, es decir, somos 3 pues igual, para todo lo que correspondería a Pemex, que representa aproximadamente el 1% de la población que tiene acceso a los servicios de salud. Sin embargo, pues la verdad es que el modelo y el apoyo que se ha dado, pues también ha ayudado en los últimos años a tener como el acceso a diagnósticos. Y yo creo que ese es el segundo punto importante en cuanto a la dinámica traslacional que debe tener los servicios de genética que ofrecen genética a los pacientes en las instituciones públicas. La genética no se entiende en la actualidad si no tenemos acceso a pruebas que permitan diagnosticar a los pacientes. Y el tamizaje neonatal es una herramienta fundamental porque el tamizaje permite desde un inicio establecer aquel sospechoso de una enfermedad que no es distinguible de otro.
que no la tiene. Entonces, estamos en una medicina preventiva muy temprana. Evidentemente, no todas las enfermedades genéticas se pueden tamizar y eso nos hace que nosotros tengamos retos de diagnóstico en pacientes que, digamos, tienen una enfermedad genética pero rara, pero que no fueron diagnosticados en el tamizaje neonatal. Entonces, tenemos aquellos que fueron tamizados y que salieron con positivos de una enfermedad, pero también aquellos que tienen una enfermedad rara que digamos, no se ha diagnosticado. Y afortunadamente también nuestro sistema de referencia y contrarreferencia ayuda mucho a que pues tengamos un acceso muy rápido para que los pacientes puedan llegar a al servicio de genética y que puedan tener un diagnóstico lo más pronto posible. A veces, si hay circunstancias que tienen que ver con otras situaciones que retrasan el diagnóstico. No solo es llegar a genética, sino a veces pues el luchar por hacer una prueba y aún con la prueba puede ser que sea difícil el diagnóstico, pero al menos ya se intenta con un profesional que se dedica justamente a ver este grupo de enfermedades, el poder tener esta parte. Entonces, tenemos una segunda parte que es pues, crisol de enfermedades, desde las diagnosticadas en el tamiz neonatal, que incluye pues 76 enfermedades, el que nosotros tenemos, pero también aquellos pacientes que llegan, pues también nosotros tenemos odiseas diagnósticas, han llegado pacientes de 20 años sin un diagnóstico, de 30 años sin un diagnóstico, que las manifestaciones empezaron en edad pediátrica. Tenemos adultos que cada vez nos refieren más, otros especialistas con enfermedades raras y que ahí yo creo que hay una gran oportunidad de poder diagnosticar a pacientes porque usualmente digamos, se sabe que el 70% de las enfermedades raras son en pediatría, pero ese 30% de adultos también representa un grupo bastante importante. Y luego tenemos el tercer punto, que es la terapia, ¿no? También afortunadamente nosotros, la institución a la cual yo represento, pues tiene pues ventajas en cuanto a los procesos que se llevan para poder empezar un tratamiento en un paciente. Evidentemente, como en cualquier institución, son perfectibles. Evidentemente, pues se requiere de documentación, se requiere de muchas cosas y que ya se lleva un retraso en un diagnóstico y después un retraso administrativo para poder ofrecer un tratamiento. Sin embargo, afortunadamente, lo cual en ocasiones no se replica en otras instituciones, nosotros podemos ofrecer este tipo de manejos, inclusive manejos que tienen poco tiempo en el país o que inclusive nosotros somos los primeros en dar determinado tratamiento, ¿no? Eso también, afortunadamente, también ha cambiado y eso hace que nosotros tengamos acceso y que inclusive los pacientes que ya tienen una terapia establecida y que se sabe que es una terapia que se requerirá pues de por vida, se pueda solventar ese gasto para el paciente. ¿Por qué? Porque evidentemente la institución lo está cubriendo y eso pues hace que ese paciente pueda tener ese acceso a los tratamientos de todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas ventajas nosotros tenemos. Como les decía, somos un servicio de genética en realidad pequeño, como la gran mayoría de los servicios de genética del país. Sin embargo, bueno, nosotros afortunadamente tenemos digamos, buen apoyo, entendimiento en estos dos puntos que comentaba sobre el acceso a pruebas diagnósticas y el acceso a terapéuticas apropiadas para los pacientes de los servicios médicos de Pemex. La verdad es que en ese sentido hemos logrado que, digamos, se tenga este apoyo, que se entienda al paciente, porque muchas veces también, evidentemente, la realidad que vive el paciente de Pemex es una realidad diferente al de otros lugares, pero afortunadamente estos pacientes pues pueden tener esas dos ventajas en la institución. Evidentemente es un modelo que nos gustaría que pues se perfeccionara todavía más, es decir, que el tamizaje neonatal evolucionara como evolucionan los tiempos y que continuara
ofreciendo estas enfermedades y más enfermedades, que continuáramos teniendo más pruebas diagnósticas para nuestros pacientes y que continuáramos innovando en las terapéuticas, es decir, que pudiéramos tener accesos a más terapéuticas de enfermedades que cada vez otros especialistas también se unen a los equipos multi e interdisciplinarios a diagnosticarlas junto con nosotros y a tratarlas junto con nosotros para que los pacientes puedan tener el mejor beneficio posible. ¿Qué nos va en contra un poco? La odisea diagnóstica, que muchas veces es solventada con el tamiz, pero muchas veces también sucede que como los médicos de primero o segundo contacto no piensan que te tiene una enfermedad rara, una enfermedad rara genética, inclusive nosotros varias veces hacemos awareness de que existimos dentro de la institución, todavía hay médicos que no saben que hay servicio de genética en Pemex, entonces eso también de cierta manera nosotros tenemos que pues, seguir trabajando en ello para poder tener esta parte y pues muchas veces tal vez cuando ya se llega al el paciente pues a veces estamos en el límite o es un poco tarde para poder hacer cosas. Sin embargo, pues todas estas estrategias que se han implementado han ayudado a reducir esta odisea diagnóstica que sea, pues digamos, la excepción y no la regla en los pacientes que nosotros tratamos en la institución. Tocayo, muchas gracias por esa robusta, muy robusta explicación acerca de lo que tú entiendes que está pasando con las enfermedades raras en México, pero sobre todo en Pemex. La percepción que tiene la gente en el extranjero de las instituciones mexicanas pasa por diferentes niveles. A quien acreditan como la institución que mejor atiende a los pacientes es a Pemex, a los servicios de salud de Pemex, no a la que tiene más pacientes, ni a la que tiene más capacidades, sino a quien los atiende mejor, sobre todo por el tamizaje neonatal. Hace muchos años, Tocayo, se abrió el espacio para las enfermedades raras en Pemex y me acuerdo que le dije al director de Pemex, por un paciente específico, el director me decía, no, va a ser imposible. No hay formas, no hay caminos para eso. No, es muy complicado por los costos, es muy complicado. Y me acuerdo que le dije, encuentre usted los caminos y si no, invéntelos. Porque esa gente no se puede morir. El derecho que tienen es el de vivir dignamente con un tratamiento que les corresponda, porque usted se los tiene que poner a disposición, porque la institución es la que tiene que aportar los recursos. El trabajo que ha hecho Pemex desde hace muchos años, y lo conozco bien porque Juanita me lo ha comentado, Juanita es mi prima, me lo ha comentado, es uno que reconozco enormemente. Para mí era muy importante que tú pudieras expresar esto que nos acabas de decir, porque a veces la gente me pregunta, y en Pemex, y en Pemex, y en Pemex, bueno, lo que acaban de escuchar, de lo que tú acabas de argumentar, les va a dejar muy claro a las personas que nos escuchen y nos vean qué puede hacer Pemex por los derechohabientes de la institución y hasta dónde pueden pensar que tienen una oportunidad real de poder ser atendidos. Tocayo, como te expresaba, vamos a hacer este ejercicio hasta este punto. Lo vamos a hacer ya muy breve porque necesitamos que todos tus colegas también aparezcan en el video y no aburramos a la gente. No, al contrario. Siempre me dicen, David, es que era hora y media. Sí, te la fletas porque hay que saber cómo el tema. Pero lo que queremos hacer es que junto contigo todos los demás que van a estar tengan el mismo espacio, el que les corresponde por su importancia, sus merecimientos, su trabajo, su profesionalismo, pero sobre todo porque se preocupan por las personas que nosotros en la federación más estimamos. A continuación, te quiero pedir de la manera más atenta que me permitas hacerte unas preguntas del cuestionario de Bernard Pivot, que tomó del cuestionario de Marcel Proust, y que son unas que nos van a permitir no conocer al joven genetista de Pemex, sino a mi tocayo. Por favor, contéstamelas en ocasiones con una sola palabra, en otras ocasiones con una frase breve. Vamos a empezar. Tu palabra favorita, tocayo.
Mi palabra favorita. Yo creo que oportunidad. La palabra que más odias. Imposible. Lo que más te gusta hacer. Mm, La verdad, mi clínica de genética. Ok. Lo que más te disgusta hacer. Labores administrativas. Tu sonido favorito. Am, Probablemente obras de música clásica. El sonido que aborreces. Los gritos. Los gritos. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mm, yo creo que todas las acepciones del verbo chingar. Aparte de la profesión que tú tienes, ¿cuál otra te hubiera gustado ejercer? Historia del arte. Historia del arte. ¿Qué profesión jamás ejercerías? Ay, probablemente contabilidad o algo así. Por último, en este espacio, si Dios te recibe el día que te vayas, el Dios en el que tú creas, ¿qué te gustaría que te dijera? ¿Qué hice la diferencia? Tocayo, muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu sensibilidad, por tus conocimientos, por tu explicación, por la argumentación robusta que nos regalaste, pero sobre todo porque nos permites mostrarle a la gente que está preocupada por sus enfermedades que existen jóvenes médicos brillantes que pueden estar atentos a su problemática de salud. Porque no solamente en Pemex puedes hacer, como ya lo has hecho en otros aspectos, el bien. Eres un docente, eres un trabajador de la información de la salud y aparte de todo, estás atento a lo que puedas hacer a favor de mejorar la condición de los enfermos con padecimientos raros. Yo te agradezco tres cosas. Uno, que seas tan amable. Dos, que seas un profesional chingón. Y tres, que seas mi cuate. Muchas Ay, gracias, Tocayo. muchas gracias, Tocayo. Gracias por Mu- la oportunidad. muchísimas gracias a ti. Antes de despedirnos, por favor, pon las manos del Día Mundial. Con estas manos despedimos la entrevista de mi tocayo, el joven genetista que es quien en Pemex hace la diferencia a favor de las personas que tienen problemas con enfermedades raras. Muchas gracias, tocayo. No, Muchísimas gracias. gracias a ti, Tocayo. Te agradezco por todo.